La mayoría de la gente entiende lo que es un sicario de cártel por una serie de Netflix. Eso no es una acusación. Es simplemente la realidad de cómo se mueve la información hoy en día. Narcos fue vista por decenas de millones de personas en más de 190 países. Ganó premios. Impulsó carreras. Hizo que el nombre de Pablo Escobar fuera reconocible para toda una generación que no vivía cuando él operaba. Pero los creadores de Narcos dijeron algo importante antes de que terminara el primer episodio. Llamaron a su propio programa realismo mágico. Mitad real, mitad inventado. Un entorno realista y muy detallado, invadido por cosas demasiado convenientes y pulcras para ser reales. Lo que está a punto de escuchar es la otra mitad. La parte que no llegó a la pantalla por ser demasiado grande, fea e implacable para encajar en un marco dramático diseñado para mantener a la gente mirando. Los sicarios reales del cártel eran peores. Aquí está la prueba documentada. Sección 1. Los propios creadores lo admiten. Era ficción al 50 centavos. La mayoría de quienes vieron Narcos en Netflix creyeron haber visto historia. El programa se sintió real. Utilizó imágenes de noticias reales, ubicaciones reales, nombres reales. Los agentes de la DEA que cazaron a Pablo Escobar aparecieron en entrevistas promocionándolo. Tenía la textura visual de un documental. Pero los creadores de la serie dijeron algo muy distinto sobre lo que era en realidad. El showrunner de Narcos, Eric Newman, describió públicamente la serie como una dramatización 50 centavos, mitad real, mitad inventada. Animó a los espectadores a buscar en Google los hechos retratados para comparar lo que el programa presentó con lo que realmente ocurrió. Esa única declaración debió cambiar cómo millones de personas lo veían. No lo hizo. El programa anunció su propia licencia ficticia en el primer episodio, antes de que apareciera personaje alguno en pantalla. Narcos se definió utilizando el término realismo mágico. Un concepto literario que describe historias donde elementos fantásticos o inventados se entrelazan tan sutilmente en un entorno realista que el público no nota la diferencia. Ese fue el marco creativo que los guionistas eligieron para un programa que millones de personas aceptaron como un hecho histórico. Los elementos inventados no eran detalles menores, eran fundamentales para toda la historia. El agente Javier Peña, interpretado por Pedro Pascal durante 3 temporadas y eje emocional de la serie, no participó en la investigación del cartel de Cali. En realidad, Peña salió de Colombia en octubre de 1994 antes de que la investigación de Cali estuviera en pleno auge. Su presencia en la tercera temporada, cazando a los capos del cartel de Cali, fue totalmente inventada por el equipo de guionistas. El verdadero Peña lo confirmó en entrevistas. La serie lo mantuvo porque Pedro Pascal se volvió demasiado popular para eliminarlo, así que reescribieron la historia. Los nombres de los personajes cambiaron durante la serie. La Kika, uno de los sicarios más temidos de Escobar, recibió un nombre ficticio en pantalla. El nombre real de navegante era César Yusti, no el usado en la serie. El sicario y chofer de Escobar, conocido como el Limón, se llamaba John Burgess en Narcos. Su nombre real era Álvaro de Jesús Agudelo. No eran tecnicismos legales menores. Estas fueron las personas que cometieron los asesinatos reales que la serie dramatizó, e incluso sus identidades fueron alteradas. La muerte de José Santa Cruz Londoño, uno de los 4 capos del cartel de Cali, se mostró en la tercera temporada como un asesinato perpetrado por el líder paramilitar Carlos Castaño Gil. En realidad, Londoño fue abatido por la policía colombiana tras fugarse de prisión. Era un fugitivo con una recompensa de $2 millones cuando murió en un tiroteo con las autoridades en 1996. La serie le dio a su muerte un asesino distinto por efecto dramático. El hermano de Pablo Escobar, Roberto Escobar, estuvo totalmente ausente en las temporadas 1 y 2, a pesar de ser cofundador y contador del cartel de Medellín, una de las figuras más importantes en su operación financiera real.
Roberto más tarde exigió que Netflix le pagara 1.000 millones por usar la historia de su familia. La serie había construido una versión del Cártel de Medellín que omitía a uno de sus arquitectos fundadores. Los hombres y mujeres colombianos que vivieron esta época decían siempre lo mismo. El programa acertó en lo esencial, pero falló por completo en la escala. Un colombiano que creció durante los años de Escobar lo describió claramente. Todo lo que mostró la serie fue real, pero no en las mismas proporciones. La violencia real fue peor de lo que el programa de televisión intentó comunicar. Esa brecha entre la versión del programa y la realidad documentada no es pequeña. Narcos retrató a Escobar como una figura singular, casi mitológica, cuya violencia era dramática y dirigida. Una guerra entre un cartel y un gobierno, desarrollada mediante asesinatos y coches bomba. El registro real muestra algo mucho menos cinematográfico. Medellín a principios de los 90 era la ciudad más violenta del mundo según las estadísticas. La tasa de asesinatos alcanzó 380 homicidios por cada 100,000 habitantes al año. En un solo fin de semana, 400 personas podrían morir. Ese no era el telón de fondo de una historia. Esa fue la historia. Y Narcos, por admisión de sus propios creadores, solo captó la mitad. Lo que el programa construyó fue una versión de los hechos comercialmente viable y aceptable a nivel internacional, lo suficientemente cautivadora como para ganar premios y generar secuelas, pero lo bastante alejada de la realidad cotidiana como para no incomodar nunca al público. La violencia en Narcos es estilizada. Tiene música de fondo. Tiene ángulos de cámara. En la Medellín real de aquella época, la violencia no tenía nada de eso. Fue el sonido de un motor de motocicleta, 2 disparos y un cuerpo en la calle que nadie en el barrio se atrevió a mirar. El espectáculo no era una mentira, pero tampoco era la verdad. Fue algo que los propios creadores definieron antes de que terminara el primer episodio: realismo mágico. Un entorno realista y muy detallado, invadido por cosas demasiado convenientes, dramáticas y resueltas con demasiada pulcritud para ser reales. Cada sección que sigue trata sobre lo que fue realmente real. Las personas, los métodos, las cifras y los sistemas que Narcos suavizó, inventó o dejó fuera de la edición por ser demasiado crudos para la televisión. El programa ofreció a los espectadores una versión de los sicarios que los hacía entretenidos. La siguiente sección trata sobre lo que realmente eran esos sicarios. No los asesinos en motocicleta con chaqueta de cuero, pero niños reclutados de barrios pobres antes de terminar la escuela, armados y tratados como herramientas desechables por quienes dirigen los cárteles. Sección 2. El verdadero sistema sicario se construyó con niños soldados. Pablo Escobar no inventó al sicario. Los sicarios han existido en todas las culturas y en todos los siglos. Lo que hizo Escobar fue algo distinto. Tomó el concepto del sicario y lo industrializó usando el recurso más vulnerable y disponible en los barrios de Medellín: adolescentes sin nada. La palabra sicario en sí no es un invento moderno. Proviene del término latino sicarius, que significa hombre con daga, usado en la antigua Roma para describir asesinos que mataban con hojas cortas ocultas bajo sus capas. Para cuando Escobar consolidó su operación en los años 70 y 80, el término había renacido en Colombia para describir algo nuevo: una generación de jóvenes de los barrios más pobres de Medellín, reclutados siendo adolescentes, pagados por asesinato y tratados como totalmente prescindibles. No eran criminales curtidos que llegaron al narco tras años en los bajos fondos, eran solo unos muchachos. Los barrios que Escobar eligió para reclutar, lugares como la Comuna 13 en Medellín, eran zonas donde el Estado colombiano había dejado de funcionar. Las escuelas carecían de fondos, el trabajo era inexistente, la policía estaba ausente o era corrupta. En ese vacío, el cartel de Medellín se movió como un gobierno paralelo, ofreciendo lo único que esas comunidades nunca habían tenido de forma fiable:
dinero y apariencia de estatus. Un adolescente en esos barrios podía ganar más con un solo asesinato en motocicleta de lo que su padre ganaba en meses de trabajo legítimo, si es que había trabajo legítimo disponible. El cártel lo entendía. La selección no fue aleatoria. Fue dirigido, sistemático, y basado en una lectura precisa de cuán desesperadas estaban esas comunidades. El pago por un solo asesinato en el Medellín de los 80 era de apenas $50. Algunas muertes pagaban $100. Para chicos que crecieron sin nada, eso era dinero de verdad. Y una vez que aceptabas el primer pago, entrabas en un sistema que no dejaba que la gente se fuera en silencio. El cártel sabía dónde vivías. Conocían a tu familia. Irse significaba morir. Y así la mayoría no lo intentó. Esta no fue una anomalía colombiana que terminó con la muerte de Escobar en diciembre de 1993. El sistema que construyó se convirtió en el modelo que se extendió por Latinoamérica y evolucionó en algo aún más difícil de desmantelar. En México, la red de reclutamiento infantil que Escobar inició en los años 80 se convirtió en el procedimiento estándar de todo gran cártel posterior. Para 2019, la Red por los Derechos de la Infancia en México estimaba que 30,000 niños ya trabajaban para cárteles mexicanos, en roles desde halcones hasta sicarios. Otras 250,000 personas fueron evaluadas como en riesgo inmediato de reclutamiento. Entre los años 2000 y 2019, se estima que 21,000 niños fueron asesinados en México, no como víctimas colaterales de la violencia de los cárteles, sino como participantes directos, ejecutados por organizaciones rivales que atacaban a los cárteles para los que trabajaban. Los métodos de contratación también evolucionaron. En tiempos de Escobar, el reclutamiento se hacía cara a cara en los barrios. Para la década de 2020, los cárteles mexicanos usaban plataformas de videojuegos para contactar a niños. Los reclutadores crearon perfiles de juego en ciudades mexicanas, enviaron invitaciones a jugadores en un radio geográfico determinado y contactaron a adolescentes a las 2 y 3 de la mañana, horas en que sus padres dormían, y los niños estaban conectados sin supervisión. Los mensajes fueron directos. Describieron el estilo de vida del cártel como glamuroso, bien pagado y emocionante. Para un adolescente atrapado en una casa estrecha y sin futuro económico, esos mensajes calaron hondo. Cuando el contacto en línea funcionó, el siguiente paso fue una reunión presencial. Esas reuniones terminaban frecuentemente en secuestros. Al niño que llegó curioso no se le permitió ir a casa a pensarlo. Fueron capturados, trasladados a centros de entrenamiento e integrados en la organización, hubieran aceptado formalmente o no. Un joven de 15 años llamado Juan, cuyo nombre real se omitió para protegerlo, describió su trayectoria en una entrevista realizada en un centro de internamiento juvenil en Tijuana. Fue reclutado durante su primer semestre de preparatoria para vender metanfetamina. Menos de un año después, miembros mayores del cártel lo abordaron al salir de la escuela con una nueva misión. Le dieron una pistola y una fotografía. Fue al lugar que le indicaron y mató a la persona de la fotografía. A esas alturas, ni siquiera era su primer asesinato para la organización. Para cuando fue arrestado a los 17, matar se había vuelto, en sus propias palabras, normal. Pasó 2 años en un centro de menores. Tenía 18 años cuando fue liberado. Esa historia, un niño reclutado mediante contactos escolares, armado, enviado a matar y absorbido tan plenamente por el sistema que el asesinato parecía rutinario, no es un caso extremo. Está documentado como un patrón repetido en México, Colombia y Centroamérica durante décadas. Los cárteles entendían algo que los ajenos rara vez admitían: los niños eran mejores soldados para sus fines que los adultos en varios aspectos específicos. Los menores de 18 años enfrentaban consecuencias legales drásticamente reducidas si eran capturados en la mayoría de las jurisdicciones. Eran más fáciles de manipular psicológicamente. Tenían menos vínculos que pudieran competir con su lealtad a la organización, y eran más baratos.
A un adolescente se le podría pagar una fracción de lo que exigiría un ejecutor adulto y sentirse rico en comparación, dado su punto de partida. Narcos mostró a los sicarios como parte del paisaje, hombres en motocicleta, hombres armados, hombres que cumplían órdenes y que a veces morían. La serie nunca mostró de dónde venían, qué edad tenían realmente ni cómo eran sus vidas antes de que el cartel los encontrara. Esa omisión no fue accidental. Mostrar el reclutamiento real de niños en escuadrones de la muerte habría hecho la serie insufrible por una razón distinta a la violencia. Habría hecho que toda la operación pareciera lo que realmente era, no un imperio criminal dramático, sino un abuso sistemático de las personas más pobres y vulnerables del hemisferio. Los niños soldados de estos cárteles no actuaban solos. Operaban dentro de una estructura, una jerarquía de violencia con roles específicos, cadenas de mando concretas y métodos mucho más organizados que cualquier cosa que Narcos retratara. La siguiente sección trata sobre el número real de muertos que esa estructura produjo y las cifras detrás que la serie nunca llegó a comunicar. Sección 3. El saldo real de muertes de Escobar supera lo mostrado. Es difícil sentir los números. Ese es el problema de documentar lo que Pablo Escobar realmente le hizo a Colombia. En el momento en que empiezas a recitar estadísticas, la realidad humana detrás de ellas se vuelve abstracta. Antes de ver las cifras, considere un hecho sobre la vida diaria en Medellín en el apogeo del poder de Escobar. Los padres dejaron de poner los nombres de sus hijos en las mochilas escolares porque no querían que los secuestradores y asesinos supieran cómo llamarlos al acercarse. Esa era la vida común. Eso fue el martes. Narcos retrató la violencia de Escobar como dramática y episódica. Un ministro de Justicia asesinado en una autopista, un candidato presidencial abatido en un mitin, un avión comercial derribado desde el cielo. Estos hechos ocurrieron, están documentados, pero el programa los presentó como la violencia, los momentos clave de una guerra entre un cártel y un gobierno. Lo que no mostró fue el volumen, la incesante y diaria tasa de asesinatos que convirtió a Medellín en la ciudad estadísticamente más peligrosa del mundo durante casi una década. En 1991, Medellín registró 6.349 homicidios. La población de la ciudad en aquel entonces era de aproximadamente 2 millones de personas. Eso equivale a unas 17 personas asesinadas cada día en una ciudad durante todo un año. La tasa anual de homicidios alcanzó 380 por cada 100.000 habitantes. Para ponerlo en contexto, una ciudad suele considerarse en grave crisis de seguridad pública cuando su tasa de homicidios supera los 50 por cada 100.000. Medellín estaba en 380. El agente de la DEA Steve Murphy, quien estuvo presente en Colombia durante ese periodo y es uno de los hombres reales cuya historia dramatizó Narcos, describió fines de semana con 400 muertos, no en un mes, sino en un fin de semana. Escobar no apretó personalmente el gatillo en la mayoría de estas muertes. No le hizo falta. Había construido una estructura diseñada específicamente para multiplicar la violencia desde una fuente central de dinero e instrucciones. En el núcleo de esa estructura estaban los sicarios, los adolescentes descritos en la sección anterior. Pero la escala de la operación superó con creces los asesinatos individuales en motocicleta. Escobar ofrecía recompensas abiertas. Anunció públicamente que pagaría a miembros del cártel por matar policías. Las cantidades variaban, pero el efecto fue inmediato y medible. Los agentes de policía empezaron a morir en gran número, y jóvenes de las comunas empezaron a cazarlos por dinero como quien persigue una recompensa económica. Esto no era una metáfora. Fue una política económica declarada de asesinato. Y funcionó. La esperanza de vida de los policías en Medellín a finales de los 80 y principios de los 90 era brutalmente corta. Muchos renunciaron. Otros aceptaron el dinero del cartel y cambiaron de bando. Los asesinatos políticos que dramatizó Narcos fueron reales, pero la serie solo captó los más famosos.
En abril de 1984, el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla fue asesinado a tiros por dos sicarios en moto mientras su vehículo transitaba por Bogotá. Había desafiado públicamente el intento de Escobar de entrar en la política legítima y lo señaló por su nombre. El asesinato fue ordenado semanas después de aquel enfrentamiento. En 1989, el candidato presidencial Luis Carlos Galán fue asesinado a tiros ante miles de personas en un acto de campaña en el municipio de Soacha. Galán había sido el favorito a la presidencia colombiana y había hecho de la eliminación de los carteles el eje central de su plataforma. Escobar lo mandó matar en público, ante sus seguidores, para enviar el mensaje más claro posible sobre lo que les pasaba a quienes amenazaban la operación. Ese mismo año, 1989, la organización de Escobar bombardeó el vuelo 203 de Avianca. El objetivo era César Gaviria, candidato presidencial que reemplazó a Galán en la contienda tras su asesinato. Gaviria no abordó el vuelo. La bomba mató a las 107 personas que iban. Escobar hizo estallar un avión civil. Mató a más de 100 personas y no alcanzó a su objetivo real. La operación fue considerada un fracaso internamente. Ese cálculo, que asesinar a 107 civiles fue una misión fallida porque la persona específica que buscaban no estaba entre ellos, dice más sobre la verdadera naturaleza de la organización que cualquier escena en Narcos. John Jairo Velázquez Vázquez operó como el principal sicario de Escobar por años. Su alias era Popeye. Antes de morir de cáncer en febrero de 2020, habló pública y detalladamente sobre lo que había hecho. Afirmó haber matado personalmente a unas 300 personas y haber organizado y ordenado la muerte de más de 3.000 más. Aunque esas cifras estén parcialmente infladas por la psicología particular de un hombre que pasó décadas en prisión y construyó una identidad pública en torno a sus crímenes, el registro documentado de sus actos confirma que fue responsable de un número enorme de muertes. Cumplió 23 años de prisión, fue liberado en 2014, volvió a prisión en 2018 por nuevos cargos y murió estando encarcelado. El número total de muertes atribuidas a Escobar y al cartel de Medellín varía según la fuente y la metodología. Las propias estimaciones de la DEA, comunicadas por Javier Peña, sitúan el número de personas asesinadas durante el reinado de Escobar entre 10.000 y 15.000. Investigadores y organizaciones de derechos humanos colombianos han estimado hasta 30.000 muertes, al contabilizar todos los decesos directa e indirectamente vinculados a las operaciones del cartel en ese periodo. Uno de los sicarios de Escobar, en una entrevista citada por el propio Peña, sugirió que la cifra se acercaba más a los 50.000. Ninguna de estas figuras apareció en pantalla en Narcos. La serie ofreció a los espectadores una versión de la violencia de Escobar lo bastante dramática para entretener y lo bastante selectiva para ser comprensible. El registro real no es ninguno. Es un conjunto de cifras tan grande que resulta difícil de procesar. Una ciudad donde morían 17 personas al día. Un sicario que organizó 3.000 muertes. Un cártel que bombardeó un avión civil como decisión táctica rutinaria y lo consideró un fracaso porque el objetivo específico sobrevivió. Los colombianos que lo vivieron han dicho siempre que la serie no captó la magnitud. Eso no es una crítica al cine. Algunas cosas son simplemente demasiado grandes para la televisión. La violencia del cartel de Medellín se cimentó en la pobreza, reclutó en barrios marginales y se midió en miles de cadáveres. Lo que siguió en México tomó esa base y añadió algo que los sicarios originales nunca tuvieron: entrenamiento militar formal, armas especializadas y una estructura de mando diseñada por soldados. La siguiente sección trata sobre el cártel que fuerzas especiales entrenadas por Estados Unidos crearon desde cero. Sección 4. Los Zetas, el cártel formado por fuerzas especiales entrenadas en Estados Unidos.
Existe una ironía específica en la historia del origen de los Zetas que ningún programa de televisión ha logrado capturar por completo. Porque es verdaderamente difícil hacer que suene creíble. El gobierno de Estados Unidos dedicó años y enormes recursos a entrenar una unidad de élite de soldados mexicanos para combatir a los cárteles. Esos soldados desertaron, se unieron a un cártel y usaron todo lo que... El ejército estadounidense les enseñó a ser la organización criminal más violenta y técnicamente sofisticada en la historia de México. Las personas entrenadas para combatir el problema se volvieron el problema. Esto no es una teoría conspirativa. Está documentado por el ejército estadounidense, la DEA, autoridades federales mexicanas y múltiples periodistas de investigación independientes. La cadena de eventos que creó a los Zetas es una de las historias de origen mejor documentadas en la historia del crimen organizado. Comienza a mediados de los 90 con una unidad de fuerzas especiales mexicanas llamada Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, conocida por sus siglas GAFE. Este era el grupo de fuerzas especiales aerotransportadas de élite de México, el personal militar más altamente capacitado del país, seleccionado por su aptitud física y psicológica, entrenado en contrainsurgencia, guerra urbana y sistemas de armas avanzados. Algunos de estos hombres fueron enviados a Fort Bragg, Carolina del Norte, sede de Estados Unidos, Fuerzas Especiales del Ejército, donde recibieron entrenamiento del 7º Grupo de Fuerzas Especiales de Estados Unidos. Un ex estadounidense, el comandante de Fuerzas Especiales Craig Deer, quien luego fue profesor en la U.S., la Universidad de Defensa Nacional, confirmó los detalles de dicha formación: lectura de mapas, comunicaciones, tácticas estándar de fuerzas especiales y entrenamiento en armas ligeras y pesadas, incluyendo ametralladoras y armas automáticas. El propósito de entrenar a estos soldados mexicanos era prepararlos para combatir a los narcotraficantes. Esa fue la misión declarada. Debían regresar a México como una fuerza antinarcóticos capaz de enfrentarse a los cárteles en igualdad de condiciones técnicas. En 1997, un jefe del Cártel del Golfo, llamado Osiel Cárdenas Guillén, tomó el control de la organización tras una violenta lucha interna de poder. Cárdenas Guillén se encontró inmediatamente en guerra. Cárteles rivales avanzaban sobre su territorio y el ejército mexicano realizaba operaciones contra su organización simultáneamente. Necesitaba una protección mejor que cualquiera que el Cártel del Golfo tuviera. Un antiguo soldado de su red, llamado Arturo Guzmán de Sena, quien sirvió en el GAFE y portaba el distintivo de radio interno Z1, presentó una solución. Él sabía dónde hallar hombres con la formación específica que Cárdenas Guillén necesitaba. Guzmán de Sena contactó a antiguos colegas del GAFE y comenzó a reclutar. La propuesta era sencilla. El ejército mexicano pagaba mal a sus soldados de fuerzas especiales. El Cártel del Golfo pagaría mucho más, daría mejor equipo y ofrecería una autonomía operativa que el servicio militar jamás permitió. El nombre Los Zetas provino de los códigos de radio que aquellos miembros originales usaban en el ejército. Todo empezando con la letra Z, cuya palabra en español es Zeta. El grupo inicial contaba entre 31 y 34 hombres, aunque algunas estimaciones son mayores. No eran reclutas de calle, eran comandos entrenados que entendían tácticas de unidades pequeñas, sabían planificar y ejecutar operaciones coordinadas, manejaban armas de grado militar y tenían experiencia en vigilancia e inteligencia. Cuando pasaron de proteger al Estado mexicano a proteger a un cártel, se llevaron todo eso consigo. El efecto fue inmediato y medible. Los Zetas no operaban como lo hacían otros sicarios de los cárteles. Realizaron vigilancia antes de las operaciones. Identificaron vulnerabilidades en las rutinas de los objetivos. Planearon rutas de escape. Utilizaron comunicaciones cifradas. Se movían como soldados porque eran soldados. Y sus objetivos, miembros de cárteles rivales, policías, funcionarios gubernamentales, carecían de entrenamiento o preparación equivalente para lo que enfrentaban. El Centro de Combate al Terrorismo de West Point publicó un análisis de los Zetas que describió su filosofía operativa inicial en términos precisos.
Los 3 hombres de mayor confianza en la organización lideraron misiones por Tamaulipas para ejecutar rivales, y su entrenamiento garantizó una alta tasa de éxito operativo. Esas operaciones eran seguidas frecuentemente por lo que el análisis llamó actos de barbarie, muestras deliberadas de violencia extrema diseñadas como guerra psicológica. Los Zetas entendieron por su formación militar que controlar territorio requiere más que fuerza física. Requiere hacer que la población y las organizaciones rivales teman resistir. La violencia no era solo violencia. ¿Era comunicación? A medida que la organización creció más allá de sus 31 a 34 miembros fundadores, necesitó capacitar a nuevos reclutas. Los Zetas resolvieron este problema reclutando a los caibiles, soldados de fuerzas especiales guatemaltecas con una reputación tan brutal que los expertos militares les habían dado una designación informal específica, como máquinas de matar. Los caibiles fueron traídos para establecer campos de entrenamiento en México, donde nuevos reclutas de los Zetas de entre 15 y 18 años recibían preparación militar antes de ser desplegados. La infraestructura de entrenamiento que los Zetas construyeron fue señalada por autoridades de defensa mexicanas como similar a instalaciones militares GAFE. Para 2010, los Zetas tenían presencia en 17 de los 32 estados de México, convirtiéndose en el cártel más grande del país por extensión geográfica en ese momento, superando incluso al cártel de Sinaloa. Ese mismo año, la DEA y el gobierno mexicano declararon conjuntamente a los Zetas como el principal enemigo del Estado. El gobierno de Estados Unidos los describió como el grupo con la tecnología más avanzada y sofisticada que opera en México. Lo que Narcos, México retrató fue la violencia del cártel como producto de codicia, ambición y brutalidad. Lo que los Zetas representaban era algo que el marco de la serie no podía albergar. Una organización criminal cuya violencia era técnicamente sofisticada porque había sido construida por personas entrenadas a expensas de los Estados Unidos, contribuyente estadounidense, para hacer exactamente lo mismo, solo que para otro empleador. Los soldados que fundaron los Zetas no llegaron a sus métodos por intuición criminal. Les habían enseñado. Antes de continuar, si disfrutas de este análisis, considera suscribirte. Ayuda muchísimo al canal. Comprender cómo se formaron los Zetas explica su infraestructura, pero no explica cómo los cárteles siguen hallando nuevos miembros para reemplazar a los que mueren o son encarcelados. La siguiente sección profundiza en el proceso de reclutamiento, los métodos específicos que usan los cárteles hoy para captar gente y por qué tan pocos logran salir. Sección 5. El verdadero proceso de reclutamiento que los narcos nunca mostraron. Narcos retrató el reclutamiento de los cárteles como una transacción entre adultos. Un hombre con dinero aborda a uno sin él, ofrece un empleo y el segundo acepta. El intercambio es sencillo. La elección parece voluntaria y el reclutado entra en la organización como un participante consciente. Esa versión de los hechos es precisa para un sector limitado del cártel. Los contables, los abogados, los logísticos de nivel medio que eligieron sinceramente el dinero antes que una carrera legítima. Para quienes ejecutan la matanza, la realidad de cómo llegaron ahí no se parece en nada a eso. Los sistemas de reclutamiento que los cárteles han construido y perfeccionado durante décadas se diseñan bajo un principio central: hallar personas sin buenas opciones y convertirse en su única opción. Todo lo demás, los métodos específicos, las plataformas, las promesas hechas, emana de ese principio. En Medellín durante los años 80, el proceso fue geográfico. Los reclutadores de Escobar operaban directamente en las comunas, los densos y pobres barrios de ladera que rodeaban la ciudad, donde el Estado colombiano tenía menor presencia y el cartel mayor influencia. Los jóvenes de esos barrios crecieron viendo a chicos mayores que conocían personalmente ser reclutados, obtener dinero, motocicletas y respeto. El cártel era visible, presente y financieramente exitoso en un contexto donde el éxito legítimo era esencialmente invisible. El reclutamiento no requería un discurso formal.
requería proximidad y paciencia. El cártel esperó y el barrio cumplió. Los hombres que reclutaban para Escobar sabían que el primer asesinato era el momento crítico. Una vez que un adolescente cometía un asesinato para la organización, quedaba atrapado en ella de una forma que no tenía vuelta atrás. Él no podía acudir a la policía. No podía marcharse sin que el cártel decidiera qué hacer con alguien que conocía detalles operativos y había participado en un homicidio. El primer asesinato no fue solo una iniciación, fue un mecanismo de atrapamiento permanente. La investigación académica sobre la psicología sicaria, incluyendo entrevistas a ex-sicarios de cárteles, confirmó que la mayoría no conocía la identidad de su primera víctima. Se les dio una ubicación y una descripción o una fotografía. El asesinato fue impersonal por diseño. Era más fácil de ejecutar y significaba que el nuevo recluta no tenía vínculos personales con el objetivo que pudieran causar dudas. El primer asesinato fue diseñado para ser lo más manejable psicológicamente posible, pues la organización necesitaba que el recluta cruzara ese umbral antes de que pudiera procesar lo que se le pedía. Para cuando los cárteles llegaron a México y se expandieron durante las décadas de 2000 y 2010, la infraestructura de reclutamiento se había vuelto más sofisticada y geográficamente más amplia. Los Zetas colgaron mantas de reclutamiento reales en zonas rurales. Los carteles eran directos. Iban dirigidos a soldados y exsoldados y enumeraban beneficios específicos, buen salario, comida, vivienda y atención para la familia del recluta. El mensaje tenía un enfoque explícitamente militar. El cártel se posicionaba como un mejor empleador que el ejército mexicano, que pagaba mal a sus soldados y ofrecía escaso ascenso profesional. El Cártel Jalisco Nueva Generación, conocido como CJNG, trasladó la operación de reclutamiento a las redes sociales. Las páginas de Facebook y cuentas de Instagram operadas por afiliados a cárteles mostraban a jóvenes portando armas, vistiendo equipo militar y proyectando una imagen de poder y éxito financiero. Una investigación del Wall Street Journal reveló que los equipos internos de Facebook identificaron páginas de reclutamiento del CJNG y solicitaron su eliminación. A pesar de las advertencias de especialistas internos, las páginas siguieron activas hasta 5 meses antes de ser eliminadas. Cuando los quitaron, aparecieron otros nuevos en días. El método de reclutamiento mediante videojuegos surgió al notar los cárteles que los adolescentes pasaban horas en línea, en entornos de juego con escasa supervisión adulta. Los reclutadores crearon perfiles de jugadores en ciudades mexicanas y enviaron solicitudes de amistad o mensajes directos a jugadores conectados en un radio geográfico específico. Los mensajes llegaban de madrugada, a las 2:34 de la mañana cuando los padres dormían. Describieron la pertenencia al cártel con términos diseñados para atraer a un adolescente: dinero, respeto, hermandad, emoción. La gran mayoría de los destinatarios los ignoró. Un pequeño número respondió. Para una organización que opera en todo el país, un pequeño porcentaje de un gran número de contactos bastaba. Cuando el contacto en línea derivaba en un encuentro presencial, la naturaleza voluntaria del reclutamiento solía terminar ahí. Los jóvenes que acudían, curiosos por lo que se ofrecía, fueron en múltiples casos documentados, secuestrados y trasladados a lugares controlados por el cártel. En ese punto, la elección había desaparecido. La organización los tenía, conocía sus rostros, sabía dónde vivían, y la única duda que quedaba era qué papel desempeñarían. El oleoducto colombiano hacia México añadió otra capa a este sistema. Los cárteles mexicanos, en especial el CJNG, empezaron a publicar anuncios de empleo falsos en redes sociales dirigidos a civiles y exmilitares colombianos. Los anuncios ofrecían empleos de apariencia legítima, seguridad, logística, cargos administrativos, con salarios que eran genuinamente atractivos para los estándares colombianos. Los hombres que respondieron y aceptaron fueron trasladados a México, donde la verdadera naturaleza del trabajo se reveló tras su llegada.
Varios colombianos que vivieron este proceso y sobrevivieron para contarlo describieron la misma secuencia: promesa de trabajo legítimo, traslado a México, confiscación de documentos y forzada integración a operaciones del cartel bajo amenaza de muerte. Un hombre llamado Andrés, exsoldado colombiano de 36 años, con experiencia en combate contra la guerrilla de las FARC, relató que le dijeron que haría labores contables. Llegó a México y terminó trabajando para el CING. Un soldado colombiano de 27 años llamado Smith describió que le dieron un chaleco con el nombre del Cártel Jalisco Nueva Generación. Lo llevaron a un lugar con piscina donde fue obligado a interactuar con trabajadoras sexuales, le entregaron armas y lo llevaron a las montañas a combatir. Ninguno de los dos había aceptado nada de eso. El acuerdo que habían hecho era para otro trabajo, en otro país. El proceso de contratación no es un método único. Es un sistema con múltiples puntos de entrada, todos los cuales convergen en el mismo resultado: una persona absorbida por una organización que no puede abandonar, realizando tareas que no puede rechazar, en un contexto donde el sistema legal no le ofrece ninguna protección realista. Entrar en un cártel es una trampa con muchas puertas y ninguna salida. Pero la pregunta que la mayoría de los espectadores de Narcos nunca pensó en hacer es: ¿cuánto les pagaban a los hombres que realmente cometían los asesinatos? La siguiente sección tiene esa respuesta, y es una cifra que hace que el glamour que el programa retrató parezca una mentira deliberada y calculada. Sección 6. El salario promedio del sicario era criminalmente bajo. Narcos hizo que la vida del cártel pareciera costosa. Las casas eran grandes, los coches eran nuevos, la ropa era buena. En la serie, Pablo Escobar se movía en un mundo de riqueza visible y excesiva. Zoológicos privados, flotas de aviones y mansiones con sus propios campos de fútbol. Los padrinos del cartel de Cali fueron retratados como hombres tan integrados en la sociedad colombiana legítima que su dinero resultaba invisible de la mejor manera posible. El lenguaje visual general del programa comunicaba un mensaje coherente. ¿Este mundo paga bien? Para los hombres en la cima, eso era cierto. Para quienes cometían los asesinatos, fue una de las mentiras más trascendentales que contó la serie. No mediante una escena inventada, sino por el efecto acumulativo de retratar un mundo donde la violencia generaba riqueza para quienes la ejercían. La tarifa documentada para un sicario de calle en el Medellín de los años 80 oscilaba entre $50 y $100 por asesinato. No por semana ni un salario, por baja. A un adolescente le daban un objetivo, un arma y una motocicleta. Cabalgaba hasta el lugar, cometía el asesinato, regresaba y recibía entre $50 y $100 por el acto de acabar con una vida humana. Si el objetivo era un agente de policía durante una época en la que Escobar ofrecía recompensas por policías muertos, el pago podía ser mayor, pero la tarifa base por un asesinato por contrato estándar se mantuvo constante durante los años más activos del cartel. Para entender qué significaban $50 en ese contexto, vale la pena ser específico. En las comunas de Medellín a finales de los años 80, esa suma representaba más de lo que muchos familiares ganaban en trabajos legítimos durante un periodo comparable. El cártel comprendía con precisión la matemática de la pobreza. No necesitaban ofrecer un salario digno bajo ningún estándar razonable. Necesitaban ofrecer más que nada, más que lo que la alternativa brindaba, y más que lo que el padre o hermano del recluta ganaba con cualquier trabajo legal disponible. $50 superaron eso. Esa era toda la lógica económica del sistema. El salario no aumentaba significativamente con la experiencia. Un sicario que había cometido decenas de asesinatos no ganaba mucho más que uno que hubiera perpetrado el primero. El cártel no tenía incentivos para aumentar los salarios de quienes carecían de capacidad de negociación, ofertas competidoras y opciones de salida. La organización tenía todo el control y lo usó para mantener sus costos operativos de violencia tan bajos como el mercado permitía. El mercado soportó costos bajísimos porque la oferta de jóvenes desesperados era prácticamente ilimitada. Lo que el dinero compraba en la práctica no era el estilo de vida que retrata Narcos.
Compró comida. Aportó ingresos a un hogar familiar que necesitaba desesperadamente ese dinero. En algunos casos, compraba pequeños marcadores visibles de estatus en el vecindario, zapatos nuevos, un mejor teléfono, la capacidad de pagar cosas que sus pares no podían. Esos marcadores importaban en un entorno social donde no tener nada era lo habitual y tener algo era notable. Pero estaban muy lejos de las mansiones y los vehículos de lujo que el programa usaba para representar la prosperidad del cártel. La estructura financiera de un cártel recuerda a una pirámide muy empinada. En la cima, un pequeño grupo de personas acumuló una riqueza verdaderamente extraordinaria. El patrimonio neto estimado de Escobar en el apogeo de su operación era de $30.000 millones. Los hombres inmediatamente debajo de él, los tenientes superiores y jefes de plaza que gestionaban el territorio y las operaciones, ganaban lo suficiente para vivir visiblemente bien. Cada nivel inferior vio disminuir el dinero drásticamente. Cuando llegabas a los sicarios de a pie, aquellos cuyas acciones físicas sostenían toda la operación, la paga estaba en lo más bajo de la estructura. Esto no es exclusivo del cartel de Medellín. La investigación académica sobre la economía de los cárteles mexicanos ha revelado siempre el mismo patrón. Las personas que realizan el trabajo más peligroso y legalmente trascendental de la organización, los asesinatos, los enfrentamientos armados con cárteles rivales y fuerzas militares, las operaciones que conllevan el mayor riesgo de muerte o encarcelamiento, se encuentran entre los miembros peor remunerados de la estructura. Un jefe de plaza de un cártel que gestiona un territorio puede ganar decenas de miles de dólares al mes. Los sicarios a sus órdenes podrían ganar unos cientos. La esperanza de vida vinculada a ese pago empeoró el panorama económico. Investigadores y periodistas que han estudiado la afiliación a los cárteles describen constantemente la vida operativa promedio de un sicario callejero como corta, medida en años en lugar de décadas. Las causas de muerte eran constantes, asesinados por cárteles rivales, por fuerzas militares o policiales, o por su propia organización al ser un riesgo o sospechosos de traición. Los hombres que sobrevivieron lo suficiente para ascender en la jerarquía fueron las excepciones. La mayoría no sobrevivió lo suficiente para ver su aumento salarial. Las familias de los sicarios abatidos no recibieron pensión, ni compensación formal, ni reconocimiento organizacional de la muerte más allá de sus implicaciones operativas. Si un sicario moría, la respuesta del cártel era buscar un reemplazo entre los mismos jóvenes desesperados del mismo barrio. A la familia del difunto solo le quedó lo que él logró enviar a casa mientras vivió, y nada más. Narcos construyó un mundo donde la violencia del narcotráfico estaba ligada a recompensas visibles y tangibles para quienes la ejercían. Esa conexión hizo que las decisiones de los miembros del cártel fueran legibles para la audiencia televisiva, comprensibles como un intercambio racional entre riesgo y recompensa. La realidad económica de ser miembro de un cártel a pie de calle era un pago de $50 por asesinato, una vida corta en peligro y una familia sin nada al final. El glamour era real para unas 2 docenas de personas en la cima de la estructura. Para los miles de jóvenes bajo ellos que hacían funcionar esa estructura, era una historia contada para facilitar el reclutamiento. El bajo salario y la corta esperanza de vida del sicario promedio plantean una pregunta que la serie tampoco respondió con honestidad. ¿Quiénes eran específicamente los hombres que mataban? ¿Qué dijeron realmente al respecto? ¿Y qué revelaron sus confesiones sobre la mecánica del asesinato real de los cárteles que ninguna dramatización ha captado? La siguiente sección aborda directamente esas confesiones. Sección 7. La realidad de Popeye. Confesiones que los narcos no pudieron tocar. Narcos construyó a sus sicarios con partes compuestas. Los sicarios de la serie eran construcciones dramáticas, peligrosos, visualmente cautivadores y psicológicamente simples. Existían para avanzar la trama y representar la violencia del cártel sin obligar al público a soportar nada demasiado incómodo por mucho tiempo. Aparecieron, mataron, desaparecieron. El programa nunca tuvo que responder por lo que realmente pensaban.
cómo operaban realmente, o qué le hacía a la experiencia interna de la realidad de una persona cometer cientos de asesinatos durante años. Los sicarios dieron entrevistas. Algunos de ellos crearon plataformas públicas. Algunos escribieron libros. Algunos se sentaron frente a cámaras mientras aún cumplían condena y describieron, con lenguaje claro y específico, exactamente qué habían hecho y cómo lo hicieron. Ese material existe, está documentado y describe una realidad que ninguna dramatización televisiva ha logrado captar jamás. John Jairo Velázquez Vázquez fue el principal sicario de Pablo Escobar. Su alias era Popeye, un apodo que adquirió al inicio de su carrera criminal. Trabajó directamente para Escobar durante años, ejecutando asesinatos personalmente y organizando las muertes de otros bajo sus órdenes. Fue arrestado tras la muerte de Escobar en 1993 y sentenciado a prisión en Colombia. Cumplió 23 años. Fue liberado en 2014. Fue devuelto a prisión en 2018 por nuevos cargos de extorsión. Murió de cáncer de estómago en febrero de 2020 mientras estaba encarcelado. Durante los años entre su primer estreno y su muerte, Popeye ganó una visibilidad pública que sorprendió a los observadores. Lanzó un canal de YouTube. Él dio largas entrevistas. Apareció en programas de televisión colombianos. Habló de sus crímenes con una franqueza que no era remordimiento ni tampoco orgullo, algo más parecido a un hombre que relata los hechos de una profesión que ejerció durante mucho tiempo. Afirmó haber matado personalmente a unas 300 personas. Afirmó haber organizado y ordenado las muertes de más de 3.000 personas. Describió a Escobar como un empleador que daba órdenes de asesinato como un gerente asigna tareas, por teléfono, rutinariamente, sin ceremonia ni detalles. Lo que Popeye describió sobre la mecánica operativa de matar para el cartel de Medellín contradijo casi todo lo que Narcos mostró al respecto. La serie presentó los asesinatos como escenas tensas, dramáticas y cuidadosamente construidas, con preparación y consecuencias. Popeye describió un proceso que era burocrático en su regularidad. Un nombre bajaría. Se establecerían una ubicación y una rutina mediante vigilancia. El asesinato se llevaría a cabo. La baja sería confirmada. La vida siguió. El siguiente nombre bajaría. El peso emocional que la televisión atribuía a cada asesinato. El primer plano del rostro de la víctima, la música dramática, las secuelas, no correspondía a cómo lo vivían quienes cometían los crímenes semana tras semana. Era trabajo, repetitivo, rutinario y, finalmente, ordinario. La normalización psicológica que Popeye describió no era exclusiva de él. Apareció de forma constante en relatos documentados de otros exmiembros del cártel que hablaron sobre sus experiencias. Un antiguo sicario mexicano, conocido en entrevistas solo como Drago, un exoficial de policía que trabajó como asesino a sueldo entre 1997 y 2001, cuya confesión completa fue documentada en un libro por la periodista Guadalupe Reina, describió este mismo proceso de normalización. Drago dijo que, la mayoría de las veces, un sicario no sabía quiénes eran sus víctimas. Le dieron coordenadas, una descripción, a veces una fotografía. El asesinato fue impersonal por diseño organizacional. Su relato sobre su primera muerte lo situaba a los 16 años. Describió el momento como un punto de inflexión a partir del cual su experiencia de vida cambió permanentemente. Dandeny Muñoz Mosquera operó como uno de los sicarios más veteranos y confiables de Escobar. Su alias dentro de la organización era La Kika. Narcos cambió su nombre para la serie. Aquel hombre fue responsable de uno de los actos más mortíferos del cartel de Medellín. El 27 de noviembre de 1989, el vuelo 203 de Avianca partió del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, con destino a Cali. Poco después del despegue, una bomba colocada en el avión por la operación de La Kika detonó. El avión se desintegró en el aire y se estrelló cerca del municipio de Soacha. Las 107 personas a bordo fallecieron.
Otras 3 personas en tierra murieron por el impacto de escombros. El objetivo previsto era César Gaviria, el candidato presidencial del Partido Liberal que había asumido la campaña tras el asesinato de Luis Carlos Galán en agosto de aquel año. Gaviria tenía programado estar en el vuelo. Él no embarcó. La bomba mató a todos los que lo hicieron y Gaviria sobrevivió. La Kika fue luego condenado en Estados Unidos por múltiples cargos relacionados con el atentado y otros asesinatos. Fue sentenciado a 10 cadenas perpetuas consecutivas. Ha estado encarcelado en los Estados Unidos por más de 30 años. Morirá en prisión. La brecha entre la Kika retratado en Narcos. Una figura peligrosa pero secundaria en la arquitectura narrativa, y la Kika documentado en el registro histórico, es significativa. La serie no pudo representar del todo lo que significaba que uno de los sicarios de Escobar hubiera volado un avión civil, matado a 107 personas en una sola operación, y estuviera luego inmediatamente disponible para la siguiente misión. Hacer eso totalmente real para el público habría requerido que la serie abandonara las convenciones dramáticas que la hacían disfrutable. Las confesiones y relatos documentados de sicarios reales poseen una cualidad que la televisión no puede reproducir. Describen una violencia de tal escala y regularidad que trasciende el drama para acercarse a un proceso industrial. Los hombres que cometieron este asesinato no eran los antihéroes atormentados que exige la televisión de prestigio. Eran personas reclutadas de jóvenes, normalizadas al asesinato por repetición y mantenidas en un sistema que eliminaba toda alternativa. Lo que describieron cuando finalmente hablaron no fue dramático. Fue peor que dramático. Era ordinario. Las confesiones describen cómo se sintió el asesinato desde adentro. La siguiente sección examina el método específico que se convirtió en sello de la violencia del cartel durante la era Escobar, el sicariato en motocicleta, y lo que el registro documental revela sobre cómo se desplegó sistemáticamente y en qué volumen, de formas que la serie retrató como escenas dramáticas, pero nunca como la operación industrial que realmente fue. Sección 8. El método de la motocicleta. La realidad tras la escena más icónica. La imagen es probablemente la taquigrafía visual más reconocible de la violencia de los cárteles en la cultura popular. 2 hombres en moto entre el tráfico. El pasajero gira para disparar. La moto acelera y se aleja antes de que nadie reaccione. Los narcos lo usaban. Todas las películas y series de televisión sobre cárteles lo usan. Se ha arraigado tanto en la gramática visual del drama criminal que el público lo procesa como una convención del género, un sello estilístico del mundo representado, como un plano secuencia en una película de atracos o una explosión a cámara lenta en un filme de acción. Lo que esa familiaridad ha hecho es despojar al método de su lógica operativa real. El asesinato en motocicleta en Narcos es un recurso dramático. En Medellín, a finales de los 80 y principios de los 90, fue una solución logística a un problema operativo específico, desplegada con una frecuencia y volumen sin equivalente en lo mostrado en la serie. El problema que el cártel debía resolver era sencillo: cómo matar a muchas personas de forma rápida, barata y con pocas probabilidades de ser atrapado o identificado. Un coche es más lento en tráfico urbano, más visible, difícil de aparcar y escapar, y más caro de reemplazar si se vincula a un delito. Una motocicleta se mueve entre el tráfico como un coche no puede. Puede abandonarse rápidamente. El conductor y el pasajero pueden separarse a pie en un barrio denso y desaparecer en territorio conocido segundos después del tiroteo, en una ciudad como Medellín, donde el cartel controlaba comunas enteras y donde a los residentes se les había hecho entender que cooperar con las investigaciones policiales tenía graves consecuencias. La ventana de escape solo necesitaba permanecer abierta por un corto tiempo. El método también resultó económico de implementar. Una motocicleta cuesta una fracción de un coche. Las armas utilizadas solían ser pistolas o armas automáticas cortas que podían ocultarse bajo la ropa al acercarse y desecharse rápidamente después.
El equipo de 2 requería mínima coordinación. Un conductor y un tirador, roles que podrían ocupar adolescentes del mismo barrio que crecieron juntos. El entrenamiento para el acto físico específico de disparar fue mínimo. El cártel no buscaba la precisión. Optimizaba el volumen y la negación. El agente de la DEA, Steve Murphy, uno de los agentes reales cuya historia dramatizó Narcos, y quien estuvo físicamente en Medellín durante ese periodo, describió el método de asesinato en motocicleta en términos directos. Dijo que el equipo de 2 hombres en motocicleta era uno de los métodos favoritos del cártel. Disparaban al objetivo, arrancaban y desaparecían entre el tráfico. Las estadísticas en Medellín, dijo, eran simplemente increíbles en cuanto a la cantidad de personas que estaban siendo asesinadas. Murphy no estaba describiendo una técnica cinematográfica. Describía algo que presenciaba a menudo como parte de la vida diaria en la ciudad donde estaba destinado. Escobar aceleró el despliegue de este método al introducir un incentivo económico que funcionaba como un mercado abierto para la violencia. Anunció públicamente que el cartel de Medellín pagaría recompensas por policías asesinados. Las cantidades variaron en distintos periodos del conflicto entre el cartel y el Estado colombiano, pero la existencia del sistema de recompensas está documentada y era ampliamente conocida en Medellín en aquel entonces. Lo que esto creó no fue un programa de asesinatos dirigido donde el cártel identificaba objetivos específicos y asignaba equipos concretos. Era una invitación abierta a cualquiera dispuesto a matar a un policía, traer la confirmación del asesinato y cobrar el pago. El efecto práctico fue que jóvenes de las comunas empezaron a cazar policías por su cuenta, fuera de cualquier operación de cartel, solo por la paga. Los policías en Medellín durante los años cumbre del sistema de recompensas enfrentaron un entorno de amenazas sin origen claro ni patrón predecible. Cualquier motocicleta que los rebasara en el tráfico era una amenaza potencial. Cualquier par de jóvenes vistos en moto cerca de ellos representaba una posibilidad que debía evaluarse en tiempo real, sin información sobre si aquellos individuos habían aceptado la recompensa o simplemente conducían una motocicleta. La presión psicológica sobre la policía era parte de la intención del cártel. Muchos oficiales renunciaron. Otros aceptaron el dinero del cártel y dejaron de ser una amenaza de otra forma. La respuesta del gobierno colombiano al problema de los sicarios en motocicleta incluyó leyes que restringen su circulación en ciertas zonas y horarios. Una respuesta regulatoria a un método de matanza que se volvió tan prevalente que requirió un marco legal para abordarlo. Esa es la escala a la que operaba el método. No fue una puesta en escena dramática desplegada para momentos clave del conflicto del cártel con las autoridades. Era tan frecuente que el gobierno tuvo que redactar leyes específicamente por ello. Las víctimas de sicariato en moto durante la era Escobar no fueron principalmente los objetivos de alto perfil que Narcos destacó. Ministros de Justicia y candidatos presidenciales aparecieron en el programa porque hacían televisión dramática. El registro documentado de asesinatos en motocicleta en Medellín durante finales de los años 80 y principios de los 90 muestra que la mayoría de las víctimas eran policías, rivales de bajo nivel, personas que debían dinero a operaciones vinculadas al cartel, testigos de actividades del cartel y civiles comunes que estaban en el lugar equivocado en el momento inoportuno. Cuando un joven armado en motocicleta se equivocó de identidad o simplemente no le importó la distinción. El atentado de Avianca mató a 107 personas y fue documentado internacionalmente porque involucró a una aeronave comercial. Los asesinatos en motocicleta ocurrieron a un ritmo de varios incidentes diarios en Medellín durante años y no generaron casi atención internacional, porque cada incidente individual era lo suficientemente pequeño como para procesarse como estadística criminal local en lugar de como evidencia de un sistema operando a escala industrial. Narcos te mostró la motocicleta. Te mostró la versión dramática, un objetivo concreto, un equipo concreto, un momento concreto de violencia que impulsó la trama. No te mostró el mismo método desplegado 17 veces en un solo día por toda una ciudad.
por diferentes equipos de chicos por $50 la baja contra objetivos cuyos nombres los tiradores a menudo desconocían antes de apretar el gatillo. El método de la motocicleta hizo que la violencia en Colombia se sintiera local y contenida. Lo que sucedió después tomó la misma lógica organizativa y la exportó a través de una frontera internacional, reclutando soldados de un país para luchar en guerras de cárteles en otro. La siguiente sección documenta esa red tal como opera hoy y por qué representa algo que la franquicia Narcos nunca abordó, pues aún se estaba desarrollando mientras se producía la serie. Sección 9. Los soldados colombianos atraídos a México. Hoy, Narcos terminó su historia en los 90. El cartel de Medellín cayó. El cartel de Cali fue desmantelado. Los agentes de la DEA volaron a casa. Pasaron los créditos. Para la audiencia, la historia tuvo un final, desordenado e incompleto como siempre lo es la historia real, pero terminado. Lo que la franquicia nunca abordó, porque no podía, fue lo que vino después. La lógica organizacional que Escobar construyó, los sistemas de reclutamiento, el modelo de violencia como infraestructura no desaparecieron cuando los carteles colombianos fueron desmantelados. Migró, evolucionó y, en su forma actual, opera a través de fronteras internacionales de maneras más sofisticadas y difíciles de interrumpir que todo lo que la serie mostró. La red específica documentada aquí involucra a soldados colombianos, hombres con formación militar real, experiencia en combate contra una de las guerrillas más activas del mundo, y habilidades profesionales que los hacen valiosos en un mercado muy específico, siendo reclutados por cárteles mexicanos mediante engaños y transportados a través de una frontera internacional para luchar en guerras de cárteles, en las que nunca aceptaron participar. Esto no es histórico. Es actual. Varios colombianos que pasaron por este proceso y sobrevivieron, dieron relatos detallados al diario mexicano El Universal. Sus testimonios fueron corroborados por la policía colombiana, la Defensoría del Pueblo y periodistas de investigación que cubrían la historia desde ambos lados de la frontera. El mecanismo de reclutamiento comienza en las redes sociales. Los cárteles mexicanos, especialmente el cártel Jalisco Nueva Generación, conocido como CJNG, publican anuncios de empleo en plataformas como Facebook e Instagram, buscando civiles y exmilitares colombianos. Los anuncios están diseñados para parecer legítimos. Ofrecen salarios específicos en casos documentados, cifras cercanas a los 10 millones de pesos colombianos mensuales, lo que equivale a más de $2.000 y representa un ingreso genuinamente atractivo para los estándares colombianos. Las descripciones de puesto listadas implican labores de seguridad, logística o roles administrativos. Los anuncios mencionan vivienda y comidas como beneficios incluidos. Nada en ellos hace referencia a cárteles de droga, conflicto armado o actividad criminal. Los hombres que responden y son seleccionados pasan por lo que parece un proceso de contratación normal. Reciben comunicaciones de personas que se hacen pasar por empleadores legítimos. El viaje a México está organizado y pagado. Los hombres abordan vuelos, creyendo que van a empleos legítimos. Algunos de ellos no trajeron más que lo que empacarían para un viaje de trabajo. En cuanto llegaron a México, la realidad de aquello a lo que fueron reclutados quedó clara. Se llevaron documentos. Los empleos prometidos no existían. En cambio, los hombres fueron absorbidos directamente en las operaciones del cártel. Andrés, un exsoldado colombiano de 36 años con experiencia en combate contra la guerrilla de las FARC, describió su vivencia en términos directos. Le dijeron que el trabajo implicaba contabilidad. Terminó involucrado tanto con el grupo criminal de los Viagra como con el CJNG. Un soldado colombiano de 27 años, oriundo del Huila y llamado Smith, describió lo sucedido justo tras su llegada. A él y a otros colombianos les dieron chalecos marcados con el nombre del cártel Jalisco Nueva Generación. Fueron llevados a una casa con piscina donde los obligaron a tener relaciones con Fu. Les dieron armas. Luego fueron llevados a las montañas para luchar.
Ninguno de los dos había aceptado nada de eso. El acuerdo que habían firmado era para otro trabajo en otro país. Para cuando la situación real quedó clara, estaban dentro de México, en territorio controlado por el cártel sin sus documentos, rodeados de hombres armados y sin acceso real a ninguna institución que pudiera ayudarlos. La policía local en las zonas donde ocurrieron estas operaciones solía estar al tanto de lo que hacían los cárteles y, en múltiples casos documentados, les proporcionó transporte y armas en lugar de intervenir. El interés del CJNG en soldados colombianos se documenta específicamente como estratégico. Se busca personal militar colombiano porque las Fuerzas Armadas de Colombia poseen décadas de experiencia real en combate contra organizaciones guerrilleras y paramilitares activas. Esa experiencia produce soldados con habilidades directamente transferibles a la guerra de cárteles. Operar en terreno de selva montañosa, realizar emboscadas, sobrevivir a combates prolongados y funcionar bajo una presión operativa sostenida. Uno de los colombianos que testificó declaró que el CGU-CNG buscaba reunir a un grupo de 300 soldados colombianos para desplegarlos en conflictos en Jalisco y Michoacán. El programa no solo se dirige a civiles que sirvieron en el ejército. Se ha documentado que el CJNG y el Cártel de Sinaloa reclutan a exmiembros de la guerrilla de las FARC que se acogieron al proceso de paz colombiano tras el acuerdo de 2016. Esos individuos poseen habilidades de combate comparables al personal militar y, a menudo, son económicamente vulnerables tras su desmovilización, lo que los hace susceptibles a las mismas tácticas de reclutamiento engañosas empleadas con exsoldados. La policía y la Defensoría colombianas han identificado esto explícitamente como una amenaza a la seguridad nacional de México. Lo que hace que esta red sea tan difícil de desmantelar es que utiliza la migración laboral internacional legítima como fachada. Un colombiano que reserva un vuelo a México para una entrevista laboral no genera atención policial. El engaño opera en el espacio entre una actividad normal, buscar trabajo en el extranjero, y la realidad criminal que aguarda en el destino. Para cuando el engaño resulta evidente, la persona reclutada está en otro país, bajo el control físico de una organización que mata gente como función operativa rutinaria. Los hombres que sobrevivieron y hablaron de esta experiencia representan una fracción de quienes la vivieron. Otros no sobrevivieron. Otros siguen dentro de las organizaciones a las que fueron engañados para unirse, incapaces de salir sin la certeza de morir, realizando trabajos que no pueden rechazar en un país donde carecen de estatus legal, documentos y protección institucional. Narcos terminó su historia cuando los cárteles colombianos cayeron. La historia real no terminó. Cruzó una frontera, adoptó otro nombre, aprendió nuevos métodos de reclutamiento y empezó a usar redes sociales para hallar a sus próximos soldados. El proceso de reclutamiento internacional muestra cómo el sistema de cárteles se adapta y expande a través de las fronteras. Pero la dimensión de toda esta historia, que recibió menos atención en Narcos, la que el registro documentado señala una y otra vez como la medida más fiel de lo que este sistema costó realmente, es lo que les hizo a los niños que no fueron reclutados, sino que simplemente vivieron dentro de la geografía donde todo esto sucedía. La sección final trata sobre esos niños y las cifras detrás de ellos. Sección 10. La magnitud de lo que Narcos omitió. Los niños. Existe una estadística oculta en los registros de la morgue municipal de Medellín que no aparece en Narcos. No aparece en ningún episodio, ninguna escena, ninguna línea de diálogo, ni en el material documental que la serie usa entre secuencias dramáticas para indicar que lo que ves se basa en hechos reales. Entre 1986 y mayo de 1993, el 14% de los homicidios en Medellín fueron niños. El número total de niños víctimas de asesinato en ese periodo fue de 4.766. Solo en 1993, el último año de vida de Escobar,
el año hacia el que la serie se dirige como culminación dramática. Algunos funcionarios gubernamentales estimaron que hasta 1.200 niños fueron asesinados en esa única ciudad en ese único año. Narcos es una serie sobre Pablo Escobar. Es también, según su propio enfoque, una serie sobre el costo humano del narcotráfico. Representa la violencia extensamente. Utiliza cifras reales de muertos como contexto. Se presenta como un compromiso serio con un periodo histórico serio. Y a lo largo de 3 temporadas, evitó casi por completo la dimensión de esa época que el registro documentado identifica como su consecuencia más devastadora a largo plazo, lo que la era del cartel hizo a los niños que crecieron en ella. Los niños en Medellín durante los años de Escobar ocupaban una de 3 posiciones. A algunos los reclutaron, los arrastraron al sistema sicario, les dieron armas y los convirtieron en asesinos antes de terminar la secundaria. Como se documentó en secciones anteriores de este texto, algunos fueron asesinados, víctimas directas de la violencia de los carteles, como espectadores de sus operaciones o como objetivos de la violencia retaliatoria que la guerra de los carteles contra el Estado colombiano generó en los barrios más pobres de la ciudad. Y algunos sobrevivieron. Pero sobrevivir significaba crecer en un entorno donde todo lo anterior era normal, donde que 17 personas murieran en un día dado no era notable, y donde el peso psicológico de la exposición sostenida a la violencia masiva marcó a una generación de formas que los investigadores seguían documentando décadas después. Human Rights Watch realizó una investigación de campo en Medellín durante este periodo y publicó hallazgos que cuantificaron lo que los niños vivían. Para 1994, las autoridades municipales estimaban que al menos 3.000 niños y jóvenes pertenecían a milicias que operaban solo en Medellín. Se documentó a menores en roles de traqueteros, quienes gestionaban transacciones de droga, además de guardaespaldas, mulas, vigías y sicarios, encargados de asesinatos en motocicleta. La organización de los niños en estos roles no fue incidental para la operación del cártel. Fue una elección estructural deliberada basada en las ventajas legales y operativas que ofrecía el uso de menores. Un activista de derechos humanos que trabajó en Medellín durante este periodo describió la situación con una frase que aparece en la documentación de Human Rights Watch: "Aquí, los abuelos entierran a sus nietos". Esa inversión, la generación más vieja sobreviviendo a la más joven, no era una observación poética. Era una descripción literal de lo que ocurría en las comunas de la ciudad de forma sostenida durante varios años. Los niños que fueron asesinados no fueron elegidos selectivamente. La violencia generada por el cártel no operaba con el discernimiento que permitiría a un niño camino a la escuela estar seguro de que no corría peligro. El sistema de recompensas de Escobar por matar policías creó un entorno de amenaza donde jóvenes de las comunas cazaban activamente a oficiales uniformados por toda la ciudad. Los agentes de policía, ante esa amenaza, trataron a jóvenes de barrios pobres como amenazas presuntas. La dinámica resultante significó que los niños de esos barrios vivieran bajo el fuego cruzado entre las operaciones ofensivas del cártel y las defensivas del Estado, sin que ninguno les ofreciera una protección real. El 15 de noviembre de 1992, 8 niños y un adulto fueron asesinados a tiros en el barrio Viatina, al oriente de Medellín. La víctima más joven fue una niña llamada Johanna Mazo. Tenía 8 años. Las otras víctimas, todos varones, eran miembros de un grupo juvenil cristiano llamado Caminantes Constructores del Futuro. No eran miembros del cártel. No fueron objetivos de una operación específica. Eran niños en un barrio donde la distinción entre combatiente y civil había dejado de existir como consideración operativa para quienes portaban armas. El Instituto Colombiano de Estudios de Familia estimó que 2 millones de personas, en su mayoría niños, vivían con trauma crónico en regiones afectadas por los cárteles durante la década de 1990. Esa cifra no describe a personas que fueron reclutadas o tiroteadas. Describe a personas cuyo desarrollo psicológico ocurrió en un entorno de violencia sostenida, donde la presencia constante de la muerte,
El sonido de disparos, la visibilidad de cuerpos y la desaparición de vecinos y familiares eran rasgos de la experiencia cotidiana en lugar de eventos excepcionales. En México, el legado de lo que Escobar construyó ha producido cifras que en ciertos aspectos superan incluso a las colombianas. Entre 2000 y 2019, se estima que 21,000 niños fueron asesinados en México. Para 2019, se estimó que 30,000 niños trabajaban activamente para los cárteles en funciones operativas. Otras 250.000 personas fueron identificadas en riesgo inmediato de reclutamiento. Estas no son proyecciones ni estimaciones basadas en datos limitados. Provienen de la Red por los Derechos de la Infancia en México, una organización que realiza investigación de campo directa y labor de incidencia en todo el país. La serie Narcos duró 3 temporadas. Abarcó cerca de 15 años de historia del cartel en Colombia y brevemente en México. En aquel tiempo, retrataba las muertes de políticos, policías, miembros de cárteles, informantes de la DEA, traficantes rivales y transeúntes inocentes atrapados en momentos dramáticos específicos. Eso dio a esas muertes peso, contexto, música y primeros planos. Construyó una arquitectura emocional en torno a la violencia que la hizo comprensible, tal como exige la televisión de prestigio. Significativo. Lo que no hizo, lo que no pudo hacer dentro de su marco comercial y dramático, fue sentarse con 4.766 niños muertos en una ciudad a lo largo de 7 años. No pudo dar cabida a 1.200 asesinatos de niños en un solo año en una sola ciudad, y tratar esa cifra con la gravedad que requería en lugar de usarla como telón de fondo. No pudo mostrar cómo era para una generación de niños crecer en un lugar donde morir joven no era un riesgo, sino una probabilidad estadística. Narcos te contó sobre la guerra contra las drogas. Los niños de Medellín y los niños de México vivían dentro de él. Y la distancia entre esas dos experiencias es exactamente la distancia entre lo que fue el programa y lo que realmente ocurrió. Si disfrutaste este video, asegúrate de suscribirte. Gracias por ver, y nos vemos en el próximo.